Buenas tardes, ¿me escuchan? Si ya me pueden escuchar, vamos a dar inicio saludando, mucho gusto. Mi nombre es Carla Johanna Alvarado, actualmente funjo como la directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Buenas tardes, licenciada, disculpe, pero ya que no se le escucha nada. No, ok, voy a tratar de subirle al micrófono. Está desactivado ese. Sí, ahí está. Probemos ahora, Tefi, si quieres activar la cámara ahí. Voy. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente. ¿Será que me escuchan ahí? ¿Se escucha mejor? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Soy Carla Johanna Alvarado, soy la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil y agradezco la oportunidad a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también es mi alma mater porque soy abogada de dicha universidad, porque puedo presentarles en este curso libre, puedo presentarles la temática del sistema del servicio civil en Guatemala. Voy a estar participando con ustedes en varias temáticas relacionadas al servicio civil y desde ya les agradezco a todos y a cada uno por haberse sumado a la participación de este curso libre. Va a ser muy interesante, van a conocer el servicio civil, qué es lo que hace la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuáles son todos los componentes respecto al empleo público y a los servidores públicos, cuál es su función, cómo se dota de servidores a las instituciones y en fin, vamos a tener contenidos enriquecedores para que ustedes puedan tener un pincelazo muy cercano al tema del servicio civil en Guatemala. Me voy a permitir también quitar de pantalla mi persona para poder presentarles, hacerles una presentación para que sea más didáctico, para que entiendan ustedes de mejor forma todo el texto y el contexto de lo que voy a tener a bien compartirles. Yo siempre he dicho, mi formación es de abogada y notaria, tengo una maestría en política, en comunicación, otra maestría en gestión de los recursos humanos, tengo un doctorado cerrado en sociología y filosofía, en fin, cada día pues aprendemos cosas novedosas y por eso estoy muy contenta de tener a tantos participantes dentro de este curso libre, así que muchas gracias. Y para empezar en materia, entonces sí, me gustaría ya hacer la presentación correspondiente. Vamos a dar inicio al tema que esta tarde nos implica. Y dicho esto, vamos a poner en pantalla, por favor me confirman si ya pueden ver la pantalla que vamos a compartir con ustedes respecto a la presentación. ¿La pueden observar todos? No, todavía no. Bueno, okay. No se veía la licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Estoy subiendo, ahorita estoy compartiendo la pantalla. Por favor, cuando ustedes ya la tengan, me dan el aviso correspondiente. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir platicando esta tarde sobre el sistema del servicio civil, especialmente el que rige en Guatemala. Como ustedes saben, la rectora en materia de sistema de administración de recursos humanos de la administración pública y que también administra el régimen de clases pasivas civiles del Estado es la Oficina Nacional del Servicio Civil, a quien tengo el honor de representar ahora como directora. En Guatemala, si ustedes ven esta siguiente presentación, Guatemala existe 5 regímenes del servicio civil.
Normalmente la gente considera que solo la Oficina Nacional del Servicio Civil es la que tiene autoridad sobre todos los organismos en materia de servicio civil. Sin embargo, existen 5 diferentes. El primero, que es el que le atañe precisamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil, de ahora en adelante me referiré a ella como ONSEC, es la del organismo ejecutivo. Luego está el régimen del organismo judicial, el régimen del organismo legislativo, el del municipal y de las instituciones descentralizadas y autónomas. Y aquí quiero detenerme para hacerles una referencia importante. La ley del servicio civil es la normativa para el organismo ejecutivo, sin embargo también impera como normativa para aquellas instituciones descentralizadas y autónomas que no cuentan con una ley propia, tal como lo establece el artículo 108 constitucional. Y derivado de eso, entonces nos preguntamos, ¿qué es el servidor público? Son los funcionarios, empleados públicos y asesores en general que trabajan en una entidad gubernamental, así como lo establece precisamente la Constitución Política de la República de Guatemala. Y dentro del servidor público se encuentran el funcionario público y el empleado público. Hay diferencia entre uno y otro. ¿Qué es un funcionario público y qué lo diferencia dentro de lo que es el empleado público? Pues el funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de una elección popular o un nombramiento que se hace conforme a las leyes correspondientes. En mi caso, como directora de la ONSEC, yo soy funcionaria pública porque estoy nombrada de conformidad con la ley. Todas las representaciones que ejercen los funcionarios públicos son con competencia legal y representación de carácter oficial y estatal correspondiente, y por supuesto tiene por ello una remuneración con el salario correspondiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el funcionario y el empleado público? Pues que el empleado público, sí es una persona individual, pero que es a virtud de un nombramiento o contrato expedido de conformidad con las disposiciones legales que hacen las instituciones. A través de eso se queda obligado a prestar sus servicios y a cambio pues obtiene una remuneración o un salario. Está en relación de dependencia con el patrono. Como le había contado, en el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece ese relacionamiento a través de ese régimen de los trabajadores del Estado y de las relaciones entre este y sus entidades descentralizadas o autónomas también, que se norman a través de la Ley del Servicio Civil. ¿Por qué surge esta necesidad? Porque la administración pública es dinámica y por lo tanto cada vez hay que buscar cómo esta administración de personal sea eficiente para que las instituciones respondan a las necesidades del ciudadano. Acuérdense que para aquellos estudiantes de Derecho siempre se dice que lo que se busca es el bien común. Entonces lo que buscamos es el bienestar de todos aquellos que son los usuarios de las instituciones públicas. Además, también es importante tener una legislación, porque ahí se dan todas las reglas de comportamiento, derechos y obligaciones y se establecen los límites con que se debe normar ese relacionamiento de los trabajadores del Estado. Además, existe también, como ustedes bien saben, el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también tienen normas relacionadas a los trabajadores. Ustedes ven en pantalla ahí una línea del tiempo, y esa línea del tiempo responde a cómo es que ha evolucionado poco a poco el sistema del servicio civil en Guatemala. Empezamos con lo que ya les referí en el 1986, con el establecimiento del régimen de los trabajadores del Estado a través de una normativa específica al seno de la Constitución Política de la República de Guatemala, que como ustedes bien saben es nuestra máxima jerárquica en materia de ordenamiento jurídico en el país. Y luego
tenemos el decreto que se estableció en 1968, que es el decreto 1748, que es la Ley del Servicio Civil y que por supuesto que organiza ese sistema de administración de personal y que ya en su articulado contempla en todo su articulado el funcionamiento de los procedimientos que establece ese sistema de administración de recursos, pero además otorga algunos derechos y algunas obligaciones a los trabajadores también. Y establece, por supuesto, el accionar de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ya para el año 2008 se emite el Acuerdo Gubernativo número 185-2008. En este ya se le instruye propiamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil a iniciar con esa desconcentración, a que ya a través también de la ley del organismo ejecutivo, con esas atribuciones normativas que le da a los ministerios, secretarías y dependencias del Ejecutivo, se va asumiendo entonces un rol diferenciado para la oficina. Las autoridades nominadoras, como se les llaman a las máximas autoridades de estos ministerios y dependencias, empiezan a tener un relacionamiento con la ONSEC. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos normas, pero además fiscalizamos la manera en que se lleva a cabo el cumplimiento de la Ley del Servicio Civil. Para el año 2015, se emite en esta oficina un acuerdo de dirección a través del Acuerdo 4-2015, y ahí se establece que es imperativo el ordenamiento del Sistema de Administración de Recursos Humanos, SAR, que explicaré en breve. Y ya con el siguiente acuerdo de la dirección de esta oficina, que es el 5-2015, ahí también empieza un nuevo sistema, que es el mismo del SAR, pero que ya se eleva a una plataforma tecnológica. A ese sistema le denominamos Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos, CIARH. Como les digo, el sistema siempre se va a ir dinamizando y modernizando. Y por eso es que también las competencias de la ONSEC se van modernizando a medida de la necesidad de modernizar el sistema. Por eso tengo en pantalla ahí los ejes que componen todas las competencias de esta oficina, es decir, de la ONSEC. Ahí ustedes pueden ver que los principales ejes son dotación de recursos humanos, las capacitaciones y asesorías en materia de recursos humanos, las acciones y movimientos de personal, que eso lo ve una dirección específica de esta oficina denominada carrera administrativa. Luego tenemos el régimen de previsión civil, que la dirección a cargo tiene el mismo nombre, previsión civil. La clasificación de puestos, que lo ve la dirección de puestos y remuneraciones de la ONSEC. Y también se ve dentro de ese mismo contexto la administración de los salarios. También hay todo un eje que desarrolla el tema de la carrera administrativa. A partir de estos cursos que vamos a empezar a tener de forma conjunta, les voy a ir explicitando cada uno de estos ejes. En diferentes clases, ustedes van a tener la oportunidad de adentrarse a qué es lo que conoce y compete a cada temática de estas relacionadas. Como ustedes bien saben, entonces, este quehacer implica que hayan lineamientos y haya una clasificación específica del servicio público. Esto todo tiene su basamento a través de principios constitucionales que nos dan tanto la Constitución y que también se inspiran y que tienen su asidero en la Ley del Servicio Civil. Entre estos, el de igualdad y publicidad del proceso. Acuérdense ustedes que la Constitución Política de la República de Guatemala está constituida en la fraternité, en la liberté y la igualdad. Todos principios franceses que Guatemala recogió y que están establecidos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí están, entonces, los principios de igualdad, artículo 4 constitucional, y artículo 30 que establece la publicidad de todos los actos de la función pública.
Después tenemos los requisitos y calidades que debe de tener un servidor público, que esto se recoge en el artículo 113 constitucional. Y por supuesto no puede faltar el artículo 154, que es en los que establece el principio de legalidad. Esto es muy importante, porque el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, al contrario de lo que es para el ciudadano, que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Por eso es muy importante que lo tengamos presentes. Y por supuesto que vamos a determinar que hay otro conjunto de normativas que van de la mano con las leyes y que son la adjetivización de todo el andamiaje jurídico del servicio público. Y ahí podemos hablar entonces no solamente de la ley del servicio civil, sino además de la ley de clases pasivas civiles del Estado. Hablamos de la ley de salarios en la administración pública, de la de probidad, de la ley contra la corrupción, últimamente la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Y adjetivizando las leyes encontramos un conjunto de normas que están recogidas también para la implementación y modernización de la administración pública. Dentro de esos están las normas para regular la aplicación de la política que en materia de recursos humanos debe de implementarse, el plan anual de salarios que como su nombre lo especifica, cada año se va emitiendo un plan anual de salarios que es aplicable a los servidores públicos. Y tenemos otros manuales como el manual de clasificaciones presupuestarias, los manuales de clasificación de puestos, de especialidades, el manual de especificaciones y otros reglamentos y normativas que van de la mano y que recogen toda esa conjunción de normas que aplican al servidor público. Tenemos otros principios básicos que son muy importantes y que ustedes los tienen en pantalla, que no debemos de olvidar porque son principios sine qua non para el respeto de la garantía de los derechos laborales. Empezando, por supuesto, por la no discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por estado civil, ni religión, ni opiniones políticas, y así como el respeto a la garantía que se le debe dar a los servidores públicos para el ejercicio y defensa de sus derechos. Y por supuesto también nos establece que todo servidor público debe estar revestido de capacidad, preparación y honradez y que debe haber para él igualdad de condiciones e igualdad de salario para un mismo trabajo. Todo esto, lo que hemos hablado, son los principios inspiradores, es la normativa. Adentrándonos un poquito más, puedo establecer que también el sistema de administración de recursos humanos es un todo. Y al decir es un todo, integralmente, tenemos que hablar de esos instrumentos, de esas herramientas informáticas para la gestión y desarrollo de los recursos humanos. Yo les hablé a ustedes del CRH, que era esa gran plataforma que desarrollaba el SAR, que es el Sistema de Administración de Recursos Humanos. Y en esa plataforma le damos nosotros cabida a todo lo que tiene que ver con las diferentes gestiones que se realizan dentro de esta administración, empezando por la planeación de los recursos humanos, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión de las compensaciones, la gestión de las relaciones laborales, la gestión del desarrollo, la gestión del desempeño y la gestión del bienestar laboral. Pero vayamos platicando en cada una de ellas, en qué consisten y qué alcances tienen. Pues básicamente vamos a hablar de la primera. La primera está relacionada a la planeación de los recursos humanos. Es importantísimo destacar que hay necesidad en las instituciones públicas de tener una previsión de una dotación de servidores públicos que estén acordes a las necesidades que tienen estas. Es importante contar con el personal idóneo y con el personal que saque avante todas las metas que se ha propuesto la institución. Y además de eso,
que la planificación auxilia para generar información, para generar estadísticas, indicadores de gestión de recursos, para crear políticas, normas generales y además para la toma de decisiones. Esto es muy importante porque va dándonos la pauta de cuánta gente necesitamos para poder tener en la institución, cuál es el perfil, cuáles son los puestos que necesitamos, cuál va a ser el salario que le vamos a otorgar a esos puestos, y todo esto nos dan los indicadores de por dónde vamos en la gestión del recurso humano. Continuando con eso, vamos a ver entonces qué es lo que hace la organización del trabajo. La organización del trabajo tiene todo que ver con el tema de la descripción, de la clasificación de puestos, de la actualización de las escalas salariales, de la definición de qué son los puestos. Eso se ve a través de las estructuras de puesto. Esto lo ven los reglamentos orgánicos internos, cómo es que está estructurado los puestos al seno de las instituciones, y también de temas de remuneraciones y de acciones de puestos. Esto todo para la finalidad de atender las necesidades institucionales y de armar una administración clara de un plan de clasificación de puestos que nos ayude a tener una correcta y eficiente gestión. En esta Oficina Nacional del Servicio Civil es la dirección, como les comentaba, de puestos y remuneraciones la que se encarga de hacer toda esta estructura y este trabajo de análisis respecto a las solicitudes que hacen las entidades o las autoridades nominadoras, como nosotros les denominamos, en cuanto a la creación de puestos, reasignación de puestos y el estudio que conlleva toda esa organización del trabajo. Siguiendo en esa línea, tenemos el tema de la gestión del empleo. Este componente es muy importante dentro del sistema de administración de los recursos humanos. Y es importante porque comprende la vida prácticamente del trabajador, porque empieza desde la convocatoria para el trabajo, así como su ingreso, los procesos de nombramiento, de contratación y por supuesto de los ascensos. Es importante porque esta gestión permite tener procedimientos adecuados en materia de reclutamiento. Es importante contar con procedimientos modernos en cuanto al tema de reclutamiento y selección de personal. Nosotros hoy por hoy hemos emitido como Oficina Nacional del Servicio Civil el Manual de Gestión del Empleo en su 3ª edición y ya estamos trabajando en la 4ª edición de dicho manual, porque como les he dicho desde el principio, este mecanismo del sistema es dinámico y tenemos que responderles a las necesidades actuales de las instituciones y también de los trabajadores. La pandemia nos trajo muchas enseñanzas positivas y gracias a eso hemos hecho procedimientos novedosos para poder responder a las necesidades de los servidores públicos, de las instituciones y de la ciudadanía en general. Por eso hemos nosotros creado plataformas informáticas que a lo largo de estas clases les vamos a contar cuáles son esas novedades y cómo desde la comodidad de donde estén pueden utilizarse, pero eso será motivo de otras clases. Siguiendo con esta gestión del empleo, ahí se ve, como yo les decía, todo el tema de los nombramientos, de las contrataciones, de los ascensos, de los traslados y todo aquello que se refiere a acciones de personal propiamente. Luego, hay otra gestión que es de suma importancia, pues lógicamente comprende la administración y gestión del pago de los salarios, que pues es básico, ¿verdad? Todos trabajamos por una remuneración, por un salario. Además comprende todo este grupo de prestaciones e indemnizaciones y de beneficios económicos, como por ejemplo los bonos que se reciben y que se otorgan al personal. Es muy importante este conjunto de conocimientos respecto a lo que comprende este tema de compensaciones, porque
hablando un poco de lo que ya platicamos de las convocatorias, como ustedes bien saben, hay dos fuentes para nosotros encontrar trabajadores al servidor público. Una es de forma interna, dentro de los mismos trabajadores que laboran en la institución, y una externa que por supuesto son guatemaltecos que son candidatos potenciales, que llenan los perfiles y que optan a estos puestos o vacantes en las instituciones del organismo ejecutivo. Y dependiendo, digamos, de si es interna, pues si es interna se hace a través de todos los mecanismos de comunicación que se tienen en la institución. Se usan correos electrónicos, carteleras, intranet o murales o afiches, cualquier mecanismo normal o alternativo de comunicación que sirva para darle esa información a los trabajadores que están queriendo participar en una convocatoria. Y cuando se habla del factor externo o de los participantes externos, pues por supuesto se utilizan mecanismos de comunicación ya masivos. En el tema que estábamos platicando de la compensación, pues es muy importante porque este es un subsistema que involucra la gestión de conjunto de compensaciones, como habíamos dicho, tanto monetarias como no monetarias, y que es una contribución que se dan por parte de las instituciones, muchas veces con incentivos para que el trabajador permanezca, para que haya estabilidad laboral. Y eso se ve a través también de las gestiones que comprende el acceso a la información del sistema de nóminas y registros de personal, que se denomina Guatenóminas, que la finalidad es tener ahí una repostería y consulta de todas las áreas de recursos humanos de las instituciones del organismo ejecutivo. Este nació a través del Acuerdo Gubernativo 396-2002, y ahí dice que tanto el Ministerio de Finanzas Públicas como a nosotros nos dieron la rectoría para este sistema denominado Guatenóminas, y pues ahí se registran las acciones administrativas y se garantiza el control de los puestos y también de qué servidores públicos tiene las instituciones de gobierno central. Ese subsistema, como les decía, incluye además los salarios y las prestaciones, los reintegros cuando hay oportunidades en que el cálculo y gestión se denota que el servidor público tiene que hacer devoluciones derivado de pagos realizados de más. También ve todo el tema relacionado a las indemnizaciones, que es la administración y cálculo de pagos a los servidores públicos por el trabajo que se ha efectuado, la indemnización que se merecen del organismo ejecutivo y que está normado, ¿verdad?, en las leyes correspondientes. Y si pasamos al siguiente, vamos a hablar entonces ahora de otro módulo básico que está relacionado a la gestión de relaciones laborales. Si ustedes se sitúan en este tema, van a ver ahí un conjunto, como lo pueden ver en pantalla, de procesos. Y este les es familiar porque es ahí donde se registra todo el tema relacionado a las vacaciones, los permisos, las licencias, las asistencias y puntualidades, la administración del régimen disciplinario, por supuesto, y también ahí el proceso de desvinculación cuando un trabajador ya no es servidor público. Entonces, en esta gestión de relaciones laborales vamos a decir que incluye todas las acciones de recursos humanos, desde la toma de posesión hasta la entrega del puesto. Y entonces ahí este registro va verificando también el cumplimiento de las normas de conductas y comportamientos que debe observar el servidor público. Y en esto quiero detenerme para comentarles que la Oficina Nacional del Servicio Civil ya cuenta, como ejemplo y a partir de las normativas de la SINASIG, ya cuenta con su propio código de ética. Aquí también hay un conjunto de normas de conducta que deben respetársele al trabajador y deben normarse entre trabajador y también las que el trabajador debe cumplir. Un servidor público siempre debe tener presente cuál es su régimen disciplinario y cómo es el proceso de
desvinculación de sus servicios. Es importante que lo conozca. Este proceso se fundamenta en ley, por supuesto, en la ley del servicio civil, en el caso de los que se rigen por esta, y debe de mantener siempre ese registro de todos los empleados comprendidos en el servicio por oposición y en el servicio sin oposición. Y aquí quiero hacer un paréntesis en cuanto a las clases que existe de servidores públicos. Como ustedes saben, hay diferentes clases, porque ahorita me hice referencia a los servicios sin oposición y servicio oposición. Y entonces quiero establecer lo que la ley del artículo 32 establece. La ley en su artículo 32 establece que hay un servicio nominado exento, y son todas aquellas funciones o puestos, mejor dicho, cuyas consideraciones no están sujetas a las disposiciones de la ley del servicio civil. Estos se llaman entonces puestos bajo el servicio exento. Están normados en el artículo 32 y son 15 puestos los que tienen acá reconocidos que son declarados exentos. Entre ellos están los funcionarios nombrados por el presidente a propuesta del Consejo de Estado, los ministros y viceministros de Estado, los secretarios y subsecretarios, los consejeros de la presidencia, los directores generales y los gobernadores departamentales. También encontramos ahí a los funcionarios y empleados de la carrera diplomática, el tesorero general de la nación, está el escribano de gobierno, el funcionario del Consejo de Gobierno, el gerente de la Lotería Nacional, los registradores que hay de la propiedad y el inspector general de trabajo, los funcionarios de la Presidencia de la República que dependan directamente del presidente, los miembros de los cuerpos de seguridad, miembros que sean contratados para prestar servicios interinos ocasionales, y los empleados de las secretarías de la Presidencia de la República. Y luego tiene aquí uno muy especial, que es el que le otorga no más de 10 funcionarios o servidores públicos en cada Ministerio de Estado, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes. Es decir, que en cada institución pueden haber 10 puestos declarados exentos. Y por supuesto que cierra este artículo diciendo que todas aquellas personas que desempeñen cargos ad honorem también se encuentran dentro de ese servicio exento. Hay otros dos tipos de servicio. El de sin oposición, que según la normativa comprende los asesores técnicos, los asesores jurídicos y los directores de hospital, y los servicios por oposición, que estos son los a los que nos estamos refiriendo, especialmente porque estos comprenden los denominados puestos que se regulan por la ley y que no entran dentro de la clasificación que ya les he referido anteriormente. Normalmente estos puestos por oposición son los que ustedes han escuchado, que representan los renglones 011 y los renglones 022, comúnmente denominados así. Y bueno, ya yo les he hablado de este tema de la gestión de relaciones laborales, y por eso es importante contarles que en las principales acciones de recursos humanos, pues hay tomas de posesión, hay entregas del puesto, hay suspensiones, hay bajas, permisos, licencias, vacaciones, asistencia y puntualidad. En este tema nosotros hemos trabajado arduamente por modernizar. Ahora me atrevo a decir que como una novedad este año, nosotros estamos extendiendo las certificaciones de tiempo de servicios de los servidores públicos, y lo estábamos haciendo de 1971 a 1999 como lo establecía la ley. Sin embargo, como una novedad, ahora lo estamos haciendo hasta los servidores públicos de la presente fecha, los que hasta la presente fecha hayan trabajado. Eso antes lo hacía el Ministerio de Finanzas Públicas, ahora somos nosotros quienes lo estamos emitiendo, y como una novedad les comento que lo estamos haciendo incluso en línea. Estamos pudiendo emitir esas certificaciones en línea, los cuales nos ha llenado pues de mucha complacencia, porque es facilitarle al usuario cada día más y facilitarles este servicio, porque a través de la certificación de tiempo de servicio se puede comprobar cuánto tiempo se ha laborado en una institución.
Y luego, pues también comprende el régimen disciplinario, que es un procedimiento interno que va regulando ahí cómo es la autoridad disciplinaria sobre los servidores públicos. Y como les decía, se cierra con la desvinculación, que ya es el cierre prácticamente del trabajo que se efectúa como servidor público. Vamos a pasar entonces a la siguiente gestión, que es la gestión del desarrollo propiamente. Y aquí incluye procesos relacionados con la detección de necesidades de formación y capacitación del personal en armonía con los planes y estrategias institucionales. Miren, el tema de la capacitación es muy importante. Ustedes conocen el Instituto INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que ofrece muchas capacitaciones y formación. Nosotros como UNSEC también damos capacitaciones en nuestros temas, porque como ustedes pueden saber, es muy especializada. No cualquier servidor público conoce de acciones de puestos o de acciones de personal, ni tampoco de los temas relacionados a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Por lo tanto, entonces, nosotros también nos permitimos hacer un plan anual de formación para servidores públicos en el cual les establecemos todas estas temáticas, les hacemos ejemplos para que vayan con la praxis aprendiendo cada día más. Y pues eso se los ofrecemos a través de las instituciones. Y así como hoy yo me estoy presentando aquí humildemente ante ustedes para poderles dar un pincelazo de lo que es el servicio civil, pues también son mecanismos para ir formando a aquellos que no son todavía servidores públicos, pero que aspiran a hacerlo. Es muy importante que antes de ser uno servidor público indague sobre lo que es el servicio, sobre lo que es ser un servidor público y por supuesto que toda la normativa que hay que conocer para poder desempeñarse de mejor forma para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. Y es importante entonces que las instituciones detecten todas esas necesidades de formación y capacitación para mantener planes modernos. Nosotros hoy por hoy quiero compartirles acá en la oficina. Estamos brindando un servicio de e-learning para nuestros trabajadores y estamos con una dirección de investigación que es una dirección propia de la UNSEC para investigar, y derivado de las investigaciones hacemos nuestras rutas de programación para poder dar esa capacitación. Ofrecemos a través de la Dirección de Recursos Humanos la inducción, porque cuando se entra como nuevo a una institución, es muy importante que le den a uno el camino, el íter de cómo se realizan las cosas, es decir, esa inducción que nos ayude en nuestra formación y que conjuntamente con nuestras habilidades, tanto blandas como duras, podamos darle lo mejor a la institución. Es importante conocer todas esas rutas para el desarrollo del recurso humano. Y bueno, como todo lo que se realiza, pues hay que tener una evaluación y esto se hace a través de la gestión del desempeño. Esta gestión del desempeño es un módulo importantísimo porque es el que nos va dando el avance del servidor público. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con la evaluación en periodos tanto de prueba como las evaluaciones ordinarias y extraordinarias que se realizan. Estos procesos a veces son tomados un poco complejos por parte de los servidores públicos. Sin embargo, el espíritu de su creación, el espíritu de la evaluación, en realidad lo que es para que sea un proceso de retroalimentación, en donde el servidor público pueda ver qué falencias puedan ir quedando para ir mejorando día con día, y también para que sirva para un mejor plan de mejora que cada uno debemos de plantearnos desde la profesión que tenemos, desde el servicio que prestamos al seno de las instituciones. Entonces, este módulo es importante porque va registrando todos los resultados de esas evaluaciones que se realizan. Y como resultado, pues tanto los servidores públicos van preparándose de mejor forma, como las instituciones y sus autoridades van tomando las decisiones correspondientes para ver qué plan de capacitación implementan para ir cada vez más desarrollando el trabajo de los servidores públicos. Y como nuevo módulo
dentro de esta gestión tan importante, yo describiría que es el de bienestar laboral. Es imperativo que todas las instituciones cuenten con una dirección, una unidad que administre estos programas de beneficios, de incentivos, que los hay no dinerarios y que los hay bastantes, y que incluye un beneficio para el impacto que tiene en el clima laboral de la institución. Deben de haber en las instituciones climas laborales sanos. Debe de haber administraciones de programas de salud ocupacional que se ocupen, como la palabra lo dice, de los servidores públicos. ¿Por qué es importante? Pues es importante ni más ni menos porque debemos de cuidar nuestra seguridad, nuestra higiene laboral. Y además de esto, comprende también procesos asociados al bienestar de nuestros trabajadores, y si estamos contentos en nuestro trabajo, vamos a estar contentos en nuestra casa y se va a reflejar, porque acuérdense que yo siempre he dicho que nuestro trabajo pasa a ser una familia laboral. Por eso es de suma importancia y hay que plantearse un plan estratégico institucional, y hay que recalcar en una responsabilidad de generar cultura sobre este tema tan importante. Esto tiene que implicar a todos los miembros de la institución porque está ligado estrechamente al grado de motivación de los empleados e indica la manera eficiente y específica de que aquellos aspectos que no se han tratado puedan tenerse a través de soluciones de conflictos y de negociaciones y de buenos resultados, porque tenemos que relacionarnos con todos los grupos laborales que existan en la institución. En algunos lugares o empresas privadas se habla de solidarismo. Ustedes saben que dentro de las instituciones públicas hablamos de sindicatos y hay que tener un relacionamiento óptimo, porque ustedes saben que se manifiestan y hay normativas como los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que es ley profesional entre las partes y que hay que cumplirse. Entonces, este módulo de bienestar laboral debe de comprender sí o sí un programa de beneficios e incentivos que sean importantes para los trabajadores. Y entonces, de esta forma, vamos a ir asociando, como les decía, el cumplimiento de las normativas que nos establecen también que esto exista. Porque la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código de Trabajo, Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Código de Salud, por ejemplo, nos norman que haya una seguridad ocupacional correcta y eficiente al seno de todas las instituciones. Es importante también tomar en consideración que dentro de este régimen existen en la ley regímenes disciplinarios, porque según el artículo 74 y 75 de la Ley del Servicio Civil, indica que para garantizar la buena disciplina de los servidores públicos es necesario tener un complejo de sanciones y cuando hay violaciones a las disposiciones prohibitivas de la ley. Y además establece un conjunto de faltas. Y entonces nos dice que hay 4 tipos de sanciones, como ustedes sabrán. La primera, la amonestación verbal, que se aplica por faltas leves, según lo determina el reglamento de esta ley. La amonestación escrita, que se impondrá cuando el servidor haya merecido y tenga por lo menos también una amonestación escrita o verbal, o más de una en el mes calendario. Y habla la tercera sobre las suspensiones en el trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días calendario, esto cuando ha faltado y hay cierta gravedad también de la falta. Y entonces hay que tener todo un procedimiento, escuchar al servidor público y hasta entonces, ya agotado ese procedimiento, entonces ya se puede dar esa amonestación de la suspensión en el trabajo. También existen las suspensiones del trabajo sin goce de sueldo cuando hay casos de detención y de prisión provisional durante todo el tiempo que ésta dure y
se dictaminará al final si continúa la prisión provisional o si hay una sentencia condenatoria. Hay un procedimiento establecido para la reincorporación específica cuando es el caso únicamente que hubo prisión provisional. Esta ley, en cuanto a los efectos de la sanción, la ley establece que la imposición de las correcciones disciplinarias a que se refiere esto que les estoy comentando no tiene más consecuencias que las que se derivan de su aplicación y por tanto pues no implica tampoco pérdida de los derechos otorgados por la ley, ¿verdad? Y por supuesto que las correcciones se anotan en su prontuario, se van archivando dentro del expediente de cada uno de los servidores públicos cuando se han tenido amonestaciones tanto verbales, escritas o por supuesto que las suspensiones. Y en el artículo 76, que es parte también de lo que se establece, se ve el régimen del despido. En el régimen del despido que está normado, está establecido cuáles son las causales por las cuales se puede dar un despido justificado. Los servidores públicos del servicio por oposición solo pueden ser despedidos de sus puestos si incurren en una causal de despido debidamente comprobada, y eso es importante que ustedes lo conozcan. Esas causas están ahí en el artículo 76, son causas expresas propiamente, voy someramente a decírselas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se conduzca durante sus labores en forma abierta e inmoral, acudiendo a la injuria o a la calumnia de sus jefes o de las direcciones laborales, cuando el servidor cometa alguno de los actos enumerados, digamos, de inmoralidad y otros siendo servidor público o contra un compañero de la dependencia, cuando el servidor cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del Estado, cuando el servidor falte a la debida discreción según la naturaleza de su cargo, cuando el servidor deje de asistir al trabajo sin el correspondiente permiso o sin causa justificada durante 2 días laborales completos o durante 4 medios días laborales en un mismo mes calendario, cuando el servidor se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas, a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, cuando se niegue de manera manifiesta a acatar normas o instrucciones, cuando viole las prohibiciones a que está sujeto en los manuales y reglamentos. Ustedes van a poder ver todo esto desarrollado de mejor forma en el artículo 76 de la ley, porque también está cuando el servidor incurre en negligencia, mala conducta, insubordinación, marcada indisciplina, ebriedad consuetudinaria o toxicomanía, por ejemplo, cuando el servidor sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional, o incurra en actos que impliquen cualquier otra infracción grave a la ley del servicio civil, a sus reglamentos o a los reglamentos y manuales que están puestos a disposición de las dependencias en donde presta sus servicios. Entonces ustedes ahí en el 76, si lo analizan en la ley del servicio civil, que quiero hacer un anuncio, está colocada en nuestra página web de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ahí pueden ustedes leer la ley, analizarla, les va a servir a lo largo de estas clases. Tiene todo descrito uno por uno de los que le he relacionado en el artículo 76. Y ya el artículo 77 pues contiene ya esa pérdida de los derechos que tienen, y ahí hace ya todo el procedimiento que se establece para poder tener ese despido justificado. Pero en el artículo 78 de la misma ley habla también del establecimiento de la rehabilitación, porque también el servidor público tiene la oportunidad de ser rehabilitado cuando está en el servicio por oposición. Y si fue despedido, digamos, por cualquiera de esas causales que yo les he enumerado del artículo 76, puede reingresar al servicio civil después de haber transcurrido 3 años, contado desde la fecha de la comisión del acto que dio lugar al despido. Y siempre que, por supuesto, cumpla con lo que establece ese artículo
para poder ingresar, y ese procedimiento también se ventila acá en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Nosotros somos quienes calificamos. Les comento que esto se hace a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta oficina. Así que pues ahí se ve todo este tema de la rehabilitación. El artículo 79 pues nos da ya en particular el procedimiento del despido, y pues como para todo procedimiento hay oportunidad de impugnaciones. Ya a partir del artículo 80 ustedes pueden ver cómo se hacen las reclamaciones correspondientes respecto a cómo se impugnan las resoluciones, y un poco de eso, de algunas apelaciones, conoce también la Junta Nacional del Servicio Civil. En la próxima clase, cuando hable sobre el tema propio de la oficina, también les estaré comentando respecto al qué hacer de la Junta Nacional del Servicio Civil. Me gustaría realmente contarles que pues todo este tema de las reinstalaciones, de las cesaciones y demás, será un capítulo aparte que estaremos viendo en nuestra presentación, y yo en pantalla quisiera dejarles con un pensamiento, y es el que quiero recalcar, que es imperiosa la necesidad de modernizar el sistema de servicio civil a través de renovar la normativa. Es imperativo tener normas que respondan a las necesidades institucionales, pero además es importante también, y lo he dicho siempre cuando he tenido oportunidad de presentarme públicamente, es imperativo en todo tema, pero especialmente en el servicio civil, es imperativo ya la transformación digital. Es decir, que todo aquello que se hacía en papel y lápiz, lo hagamos ya de manera digital. Ya no podemos seguir trayendo a la gente. Lo importante es buscar cómo hacer para que desde la distancia y la comodidad desde donde se encuentren pueda hacer sus trámites. Y imperativo también buscar todos los mecanismos que materialicen el óptimo servicio al ciudadano. De esa cuenta es que ahora yo quiero referirme a que ha sido, es y seguirá siendo para mí, ha sido, es y sigue siendo para mí muy importante el hecho de poder continuar con este andamiaje de clases, porque en cada una ustedes van a ir aprendiendo un poquito más del tema del servicio civil. Fue un gusto poder compartir esta primer clase. Es una aproximación generalizada de lo que vamos a ir viendo tema por tema, pero les agradezco de sobremanera la oportunidad que me están dando de poderles manifestar cómo es el sistema en Guatemala, cómo trabajamos desde la oficina y cómo debe ser realmente el perfil óptimo de un servidor público y cuáles son los procedimientos para optar a un cargo al seno de las instituciones de gobierno. Muchas gracias, gracias por esa audiencia que tuve, la verdad muy buena. Muchísimas gracias a quienes se conectaron en Facebook, a través de esta plataforma, y a la Universidad San Carlos por haberme podido compartir con ustedes un poco de lo mucho y de lo muy especial que es este tema, porque es un tema, como ustedes pueden ver, muy especializado. Y qué bueno que la universidad y la academia ya se esté acercando a los estudiantes para aquellos que quieren ser servidores públicos o funcionarios públicos en el futuro. Muchas gracias por su sintonía y estoy a las órdenes totalmente. Feliz tarde. Licenciada. Igualmente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Disculpe una consulta. Con referente a las diapositivas que expuso ahorita en la clase, ¿serán compartidas? Sí, están compartidas. Van a estar en Facebook y vamos a tener también para que ustedes puedan accesar a ellas. Ah, está bien. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche, que Dios les bendiga. Licenciada, feliz noche. Feliz noche, buenas. El tema de hoy fue sistemas de servicio civil GT, ¿verdad? Exactamente, ese es nuestro tema, es el gran paraguas para todos los temas en particular que nos esperan.
Gracias, licenciada, bendiciones. Bendiciones para ustedes, muchas gracias. Bendiciones, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, bendiciones. Noche, linda. Feliz noche, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias por su sintonía, gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche.